México vive una de las encrucijadas más complejas de su historia contemporánea. La mayoría de la población sufre un deterioro de su calidad de vida y la expectativa de un futuro mejor se ve amenazada por el estancamiento y el desgaste de su sistema de salud público. La promesa de rescatar al sistema de salud mexicano de la crisis en la que está sumergido desde hace varios años y que se agravó con la pandemia de COVID-19 está lejos de cumplirse. La situación apunta a la urgencia de transformaciones estructurales que abatan la pobreza y la desigualdad y que traiga prosperidad a la población. Sin embargo, la falta de presupuesto para hospitales públicos y el déficit de médicos que se registra a nivel nacional tienen en emergencia al sistema de salud mexicano. Esto y más en Lo Marginal en el Centro. Hoy en Lo Marginal en el Centro hablaremos acerca de los problemas de salud en nuestro país. Recientemente la presidenta Claudia Sheinbaum, junto con algunos funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Secretaría de la Defensa Nacional, anunció la fundación, o la firma, mejor dicho, de un convenio para la construcción de hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Decía Zoé Saldaña, quien es titular de tal institución, en la conferencia matutina de hace aproximadamente una semana, que desde 2019 se han puesto en marcha varios hospitales y que este convenio busca construir 7 nuevos hospitales con mano de obra hiperespecializada de los ingenieros militares que serán prácticamente los encargados del proyecto. Por eso la relación entre la Sedena y el IMSS, entre la Secretaría de Defensa Nacional y el IMSS para construir estos nuevos hospitales. Según las cuentas alegres, por alguna manera, de la presidenta y del titular del IMSS y de la Sedena, este convenio por cada hospital generará 70,000 a 100,000 empleos directos más los indirectos generados en la construcción. Además, beneficiarán a 2,9 millones de personas que tendrán un acceso a la salud de forma más expedita, más inmediata. Y en ese sentido todo parece miel sobre hojuelas, ¿no? Es en el sector salud y sobre todo en la salud pública, parece que estamos a unos pasos, digamos, de convertirnos en el sistema de salud de Dinamarca, que decía el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Habrá que revisar, sin embargo, si todo esto marcha sobre ruedas. Y para lo anterior está con nosotros Berenice Ramírez López. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, es socióloga y doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM también, y es especialista en política y seguridad social. Doctora Berenice, gracias por estar aquí en Lo Marginal en el Centro. Mucho gusto en estar en este programa y saludo a todo el público que está conectado. También, ¿no? Desde luego el gusto es nuestro de tenerla aquí con nosotros. Está con nosotros igualmente Arquímedes Bonilla. Él es licenciado en Medicina por la Universidad de Anáhuac, que es el regidor de Salubridad y Asistencia Pública del municipio de Tecomatlán, en Puebla. Arquímedes, hola, gracias por aceptar venir a Lo Marginal en el Centro. Hola Aquiles, buenas tardes, mucho gusto. Un saludo a todo el auditorio. Sí, como ya lo refirieron antes de comenzar, agradezco también a todos los que sintonizan nuestro programa por el Facebook del Canal 6. Bienvenidas todas y todos a Lo Marginal en el Centro. Sin más preámbulos, sin más dilación, quiero comenzar contigo, Berenice, preguntándote cuáles son los problemas más importantes que afectan a la salud pública en México. Bueno, tenemos una sociedad que presenta enfermedades graves que nos colocan como el país número 1 en obesidad infantil, por ejemplo. La pandemia 2019 mostró los riesgos que aumentaban por las condiciones de salud de las personas. Evidentemente que personas obesas, con hipertensión, con mala nutrición, fueron las más afectadas.
Y por otro lado, tenemos una historia en el país de modelos de atención a la enfermedad más que modelos de atención a la salud. Modelos que fueron enfrentando cómo atender cada enfermedad y se dejó de lado planes preventivos. Y esto nos lleva a una reflexión sobre cómo se construyó a lo largo de nuestra historia. Las primeras instituciones de salud datan de principios del siglo XX, muy orientadas a atender las enfermedades infectocontagiosas, y en eso hubo un avance importante que después se fue vinculando con la creación de los institutos de seguros sociales. Y ahí es donde tenemos nuestros primeros elementos de desigualdad para el país y de fragmentación, porque solamente tuvieron a esos servicios los trabajadores asalariados, subordinados y su familia. Y el resto de los trabajadores del campo, del sector informal, de la vía pública, de independientes, no tuvieron estas posibilidades y tenían que atenderse como población abierta en la salud. Luego vivimos el cambio de paradigma, de donde el Estado tenía que alejarse, darle espacio al sector privado, y vivimos las reformas en el IMSS y en el ISSSTE que privatizaron a las pensiones y que modificaron la dinámica de organización de atención a la salud, incorporando al sector privado. Entonces, se desdibujó lo que era la salud pública, se dejó de invertir. Realmente seguimos en 2025 con una muy baja inversión en salud. No llega ni al 3% del PIB, estamos en el 2.8%, cuando la Organización Mundial de Salud señaló de hace décadas que la mínima inversión para salud debía de ser de 5% del PIB. Entonces, tenemos una acumulación de rezagos, y aparte de esto, de estos rezagos, las condiciones de pobreza, de falta de acceso a alimentación sana, pues nos llevó a tener una población enferma que se expresa muy nítidamente en una pandemia y que nos obliga a ir pensando en esa necesaria construcción de un modelo de atención que realmente cree condiciones de salud favorables para todos. Entonces, el proceso de construcción ha sido largo, de deconstrucción también, que se fueron sumando otros problemas, y a eso hay que ver efectos también de la apertura. Ustedes son jóvenes que ya les tocó comida rápida y de elaboración casi instantánea, y esa transición pues llevó a que la población mexicana tuviera estos cambios incluso físicos, ¿no? Si ustedes ven una fotografía de los mexicanos en los años 70, nuestra constitución era totalmente diferente física a la que tenemos actualmente, ¿no? Entonces esto diría como introducción de que siempre hemos tenido ese modelo de atención a la enfermedad. Se desdibujó mucho la salud pública, se dejó de invertir, se abandonaron hospitales, muchos médicos se desentusiasmaron de estar en el sector público, pedían rápidamente su jubilación, y casi todo el trabajo le ha tocado a residentes en malas condiciones también, con jornadas muy largas, sin apoyos para que esto vaya mejorando. Y bueno, esto se detecta con la pandemia, se trata de modificar en el gobierno anterior, pero pues vamos avanzando poco a poco en esta construcción, que todavía yo creo que va a llevar algunos años para tener resultados más claros a nivel nacional, ¿no? Sí, creo que queda bastante claro los problemas, digamos, de nacimiento por las políticas que se tomaron, que se llevaron a cabo durante digamos, el inicio o la consolidación del Estado-Nación mexicano en a principios del siglo XX, y con todo el proceso también que ocurrió de la Revolución Mexicana, de la forma en cómo se pensó. Como bien menciona la doctora Berenice, creo que es importante pensarlo,
que es un problema histórico, como menciona ella, un problema que tiene que ver con cómo se ha atacado la salud o el sistema de salud. Y en ese sentido, Arquímedes, te quería preguntar, para complementar esta idea, ¿cuál ha sido, de alguna manera, los problemas históricos, los problemas generales que existen en el sistema de la salud pública en México? Bueno, así como decía la doctora, yo creo que el principal problema ha sido la fragmentación, ¿no? Porque la fragmentación ha ocasionado mucha desigualdad. Se atiende de acuerdo a la población, está dividido entre población general que no tiene seguro y población que es derechohabiente del IMSS o de, del ISSSTE, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Qué otros problemas podemos ver? Bueno, los problemas yo creo que siempre han existido y los más próximos son, y que creo que se han agudizado más, son desde que se desaparece lo que es el Seguro Popular, que es ahí por el 2018. Cuando se trata de implementar un proyecto que realmente no tenía ningún soporte, pues yo creo que hasta técnico, porque cuando entró en funciones, pues realmente nos llevó a una catástrofe que se vio muy ahondada durante la pandemia del COVID-19, ¿no? ¿Qué podemos ver en esto? Pues que se va a ahondar un poco más porque se sigue disminuyendo el presupuesto. El PIB que se tiene ahorita es del 2.5 y de acuerdo a los especialistas dicen que es el PIB más bajo que se ha encontrado en los sexenios. Se disminuyó del 2024 al 2025 un 11%. Eso es mucho dinero, aunque son números pequeños en porcentajes, sí traen un impacto muy fuerte, ¿no? ¿Qué podemos ver también? Que la infraestructura que tenemos pues ya no logra aglomerar a la población que tenemos en el país, ¿no? Y aparte de eso, pues ya está en muy deplorable estado. La accesibilidad a los servicios de salud, pues tampoco se tiene, ¿no? Hay datos que indican que solo hay 2,5 doctores por cada 1,000 habitantes en nuestro país, cuando la OCDE nos dice que tiene que haber, pues mínimo 3.5. O también podemos ver, de acuerdo a el diagnóstico que sacó el director del IMSS Bienestar, Alejandro Sbarch, pues dice que ahorita que logran recoger datos, se dan cuenta que en 99 hospitales no hay función de quirófanos, ¿no? Y lo peor de todo es que 7 de cada 10 pues, se encuentran en zonas marginadas, ¿no? Esto viene sucediendo porque si antes estaba mal, pues ahorita con los recortes del presupuesto va empeorando y va a seguir empeorando. ¿Qué otro problema podemos encontrar? Pues también el problema de las enfermedades crónicas, ¿no? En las enfermedades crónicas entra el cáncer, la hipertensión, la diabetes y muchos más, ¿sí? Y estas enfermedades pues también han dejado de tener un respaldo en la cuestión oficial cuando se eliminaron las normas oficiales mexicanas, ¿sí? Los pacientes con cáncer siguen sin ser atendidos. Hay datos de la federación que desde que se creó el INSABI, el 98% de las personas con cáncer pues dejaron de ser atendidas. Y también hay datos que en el país al año se diagnostican más de 200,000 personas con cáncer. O sea, es un mundo de personas que quedan desatendidas, que quedan a la deriva. Volviendo a la diabetes, a la hipertensión, que son enfermedades que pues tienen que tener un tratamiento y un seguimiento más puntual, pues no pueden ser atendidos porque no hay medicamentos, no hay consultas suficientes. Y si estas patologías que en comparación con el cáncer son un poco más accesibles en el ámbito privado, pues imaginémonos qué pasa con las personas con cáncer, que pues muchas veces tienen que vender sus pertenencias o pedir préstamos y quedan en absoluta pobreza. Y los que no tienen nada, pues nada más están esperando a morir medio dignamente, ¿no? Otro punto que también ha venido a la baja y que muchos médicos lo han sentido mucho más ha ido agudizando, pues son las malas condiciones laborales. Ahorita, pues como lo mencionaba anteriormente, pues no hay insumos, no hay medicamentos, no hay quirófanos, no hay ni siquiera lo más indispensable. Y pues
por ejemplo, decía López Obrador anteriormente que los médicos no tenían vocación porque no querían pertenecer al sector público e irse a las poblaciones más alejadas. Pero pues esto no es más que un insulto a cada uno de los doctores, enfermeras, nutriólogos y demás, que pues no es que no se quieran ir, es que no hay las condiciones pertinentes para poder ofrecer este servicio, ¿no? Hay mucha violencia, hay zonas rojas donde se han cerrado clínicas porque han matado a médicos, ¿no? O también el sueldo es muy raquítico, no alcanza para vivir allá, se tienen que pagar renta, alimentación, transporte, tienen que ir a las ciudades, actualizarse, pagar diplomados, ¿no? En el caso de la Mixteca Poblana, que es donde radico, pues ahí se ve más todavía. La gente no quiere ir a los hospitales comunitarios porque no hay las condiciones para poder vivir. Las administraciones de los hospitales que más o menos buscan el bienestar, pues buscan contratar por afuera y darle condiciones más accesibles a los médicos generales o especialistas para que puedan acudir a cuidar el bienestar de los pacientes, ¿no? Y por último, pues también la optimización de la administración de recursos y su transparencia. Dice el CIEP que el presupuesto bajó a 2.6%, ¿no? Y pues esto también provoca lo que es una injusta distribución por el raquítico presupuesto, ¿sí? Y pues se ahonda más en las zonas rurales, donde no hay médicos, donde dicen los médicos que les mandan 10 cajas de paracetamol o a veces ninguna, ¿no? Entonces, sí es una situación muy complicada, que de por sí ya se venía con anterioridad, desde años atrás, desde sexenios atrás, y que ahorita, pues realmente sí muestra más crudeza de la que se mostraba antes. Sí, quizá en una tercera participación podamos profundizar un poco en estos problemas, pero quería preguntar, doctora Berenice, ¿hay alguna novedad en el manejo, digamos, administrativo de los hospitales establecido por la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Ha mejorado en este sexenio, bueno, en este inicio, digamos, de sexenio, el servicio de salud o cuál es su perspectiva? Mira, mi perspectiva es que hay elementos que han mejorado desde 2019 y que el proceso, lo que les voy a pasar un artículo que acaba de publicar porque hay mucha información en los medios que no es correcta. Por ejemplo, esa disminución del 11% del presupuesto no es así. Hay una readecuación de dónde viene ese presupuesto. Y por un lado hay como confusión de pensar que el IMSS Bienestar lo administra el IMSS. No, es esta viejo Coplamar que se creó en 1979 para la población abierta, que adopta ese nombre porque eran los que tenían mayores condiciones y habían avanzado en un modelo interesante como es la incorporación de parteras, la incorporación de enfermeras de lengua originaria, y de esa manera ha venido avanzando. Pero entonces hay que dividir el presupuesto federal y las reformas que se dan en 2019, que se evita la centralización y entonces lo que se hace es juntar las aportaciones estatales con las federales. ¿Por qué ha sido lento el proceso de la construcción del nuevo modelo de atención en salud? Porque tenían que esperar que estuvieran de acuerdo los gobernadores y por eso hasta la fecha nada más hay 23 estados que han ido avanzando en ese proceso. Ahora es cierto lo que señalaba el doctor Arquímedes sobre la falta de insumos, pero esto viene caminando y es donde uno también nota las diferencias. Yo asisto para ver cómo están funcionando los institutos de salud aquí de la Ciudad de México y los centros de salud y uno siente la diferencia. La gente se está llevando sus medicamentos, le están dando sus citas, el IMSS está trabajando sábados y domingos, la gente está yendo y hay como una atención. Es más, los institutos de salud que no daban el medicamento lo están dando. Por otro lado, nosotros dijimos, ¿por qué tanta población de la ENIC sale sin atención a salud? Ahí hay un problema en la pregunta de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares que está establecida. ¿Usted está adscrito a un servicio de salud?
y la gente identificaba, si tengo un carnet, si tengo una credencial, pues sí tengo servicios. En el momento en que se elimina el seguro popular, incluso el mismo seguro popular señalaba que tenías que cambiar tu credencial cada 3 años. Entonces, pues ya no tienen ninguna identificación. Si llega el encuestador y le dice, ¿usted tiene acceso? Pues no, no tengo, ¿no? Esa información la comparamos con cuánto se habían atendido en el periodo de COVID en las distintas instituciones. Y efectivamente nos llamó la atención que el mismo número de personas que acudió a un centro de salud fue el mismo número de porcentaje de personas que acudió a una farmacia de la esquina de los distintos centros. Entonces, es una competencia entre qué es lo que me queda más cerca y yo entiendo a las personas que tienen poco tiempo de decir, irme a formar, pedir una ficha, pues mejor corro a la farmacia de la esquina, pero no se les ha señalado que la atención va a ser inmediata para lo que presentan, pero a lo mejor trae una enfermedad que ya tiene tiempo, que no la van a ubicar en ese momento y que va a terminar en una situación más grave cuando esto avanza. También haciendo otras mediciones nos damos cuenta que la gente, en términos de la propaganda y de la cercanía que tienes, pues acudes más al médico privado, ¿no? A la farmacia, y cuando ya están graves, terminan muriendo en el hospital público, porque ya se les acabó el seguro que compraron y porque ya no les queda más en enfermedades graves. Entonces, esto nos lleva nuevamente al modelo de atención en salud. Se tiene que instrumentar y cuando les preguntamos a las personas en algunas encuestas, ¿usted le gustaría tener IMSS o tener ISSSTE? Pues sí, sí me gustaría, pero no puedo defender la salud pública porque nunca la he tenido. Cuando tú le dices a las personas, es un derecho constitucional, hasta ese momento lo saben, que la Constitución les dice que tienen derecho a la salud. Entonces, yo creo que es una participación colectiva de todos los que estamos en distintas profesiones, en comunicación, en cercanía con las personas, ir discutiendo estos elementos para ir encontrando mejores mecanismos de que funcione. Ha habido, les digo, nosotros encontramos que había mayor número de credencialización en el Seguro Popular de lo que realmente atendió y resolvió, porque había enfermedades específicas que atendía, no tenía equipamiento propio, sino acudía a los distintos servicios de instalaciones de salud y por eso se propagó la inversión público-privada. Efectivamente que el sector privado ha sido afectado con estas reformas. Y entonces en los medios de comunicación siempre va a hablar mal del sistema y decir, bueno, que estábamos mejor, pero cuando vemos las cifras no estábamos mejor. Entonces tenemos ahí graves problemas que tenemos que ir resolviendo. ¿Y cuál es la mejor respuesta? Que la gente sienta que la están atendiendo, ¿no? Ese proceso en algunos lugares se ha logrado, en otros no, ¿no? Y creo que ha habido una gran confusión en la manera como se ha instrumentado el funcionamiento con los trabajadores de salud, con los trabajadores del sector salud, que sienten que perdieron derechos, aunque tengan en algunos casos mejores salarios, porque no entendieron el proceso. No es que pierdan derechos, simplemente van a tener estas características de atención de distinta manera. Y la otra cuestión es que uno de los errores del país es que tiene muy precario el empleo, en todos los sectores hay mucha precariedad, e ir caminando a la formalización ha ido de manera muy lenta. Y ahí hay una disociación entre el discurso y lo que realmente sucede. A lo mejor desde la ejecutiva dice, vamos a todos a formalizar. En la práctica, eso significa los acuerdos con el personal, que todos sepan que van a tener los mismos derechos, que no se les van a romper sus antigüedades,
Todos esos elementos requieren de información en una discusión continua. Si ahí hay un sector que no está de acuerdo, pues empieza a decir que no, que les van a quitar derechos y entonces menos caminan los procesos. Por eso es que yo lo que veo es que se necesita una mejor comunicación, una mejor explicación e ir mostrando aquellos lugares donde se han tenido resultados positivos. En qué estados la gente se siente que tiene mejores resultados. Nosotros hicimos una comparación con la CENIC 4 2016, 18, 20, no, 18, 20, 22 y 20, y no falta la del 24, hasta la del 22. Estamos esperando incluso con mucha ansiedad los resultados del 24 para saber en dónde hubo cambios y nos dimos cuenta que atención a personas de 65 y más años en algunos lugares mejoró, casi en la mayoría en los estados del sur, pero donde empeoraron las condiciones fue en la población joven. Entonces hay que enfocar ahí esa atención, porque incluso también se resolvió en el tema de pobreza, ayudó mucho el aumento del salario mínimo, las pensiones de bienestar y las transferencias para esa disminución de 9 millones de pobres que se tuvo a finales del 2024 después del sexenio, pero no así en los jóvenes. Entonces ahí nos lleva nuevamente a discutir y plantear hacia dónde deben de ir esas políticas públicas. Pero de que sigue siendo una problemática construir este modelo de atención, sí, pero creo que va en el camino correcto del fortalecimiento de la salud pública. Requiere más recursos, sí, lo que ahora se ha hecho es redistribuirlos, pero va a llegar en un momento que forzosamente se va a necesitar una reforma sendaria para cobrar mayores impuestos a ese 1% que se lleva casi el 87% de la riqueza financiera del país, ¿no? Sí, muy bien. Creo que en lo que estamos de acuerdo es precisamente en esta necesidad de mejorar el sistema de salud público, que es algo necesario. Y en ese sentido, Arquímedes, yo te quería preguntar que esas medidas dispuestas por Sheinbaum y la colaboración con la Sedena, por ejemplo, ha mejorado el servicio de salud. ¿Cómo se ha vivido en los centros de salud estas cuestiones? Bueno, pues yo pienso que aún es muy pronto para evaluar el trabajo de Claudia Sheinbaum, ¿no? En esta área, porque sí es muy compleja la situación en la que se encuentra. Lo que sí te pudiera decir es que ella respaldó y sigue respaldando todo lo que hizo su antecesor. Y también hasta cierto punto busca hasta asemejarse en la forma de gobernar, ¿no? En noviembre del 2024, de mano de su director de IMSS Bienestar, lanzó 5 puntos, ¿sí? En los que ella pretende atacar y que yo veo realmente muy buenos porque engloban la prevención, la promoción y la atención primaria. Aquí se plantea, por ejemplo, el combate a la obesidad, principalmente infantil, la vacunación universal, regresar las semanas de vacunación que ya no estaban, que ya no se estaban ejecutando, incrementar la calidad de la atención médica, mejorar el programa IMSS Bienestar, garantizar el material en clínicas y hospitales y por último modernizarlos. La realidad es que muchos problemas que ahí se plantean solucionar, pues muchas acciones que ellos ejecutaron, pues crearon y ahondaron aún más la situación, la agudizaron. Y pues no es, y también hay que tener entendido que esto no es un problema exclusivo de la salud, sino que es un trabajo multidisciplinario donde tienen que entrar el desarrollo social, la educación, la infraestructura, el empleo y también los buenos salarios. Y pues esto yo realmente lo veo muy lejos de solucionarse. Además, como lo comentaba hace rato, pues el presupuesto de la salud es más bajo en este último sexenio y pues tendríamos que tener la pregunta de cómo la presidenta va a mejorar la sanidad con un presupuesto así. Es imposible, aunque tuviera toda la buena intención. Esperemos que el siguiente año lo aumenten para que así poder ver con miras más positivas todo este trabajo que pretenden hacer. Tenemos noticias de que el IMSS ordinario pues ya está compartiendo parte de su presupuesto con el IMSS Bienestar porque no les alcanza. La mala planeación en la compra
que se tiene. Se hablaba que en enero se iban a firmar contratos, hasta apenas hace unos días no se había firmado nada. De acuerdo a datos, a partir de la firma del convenio, lo más rápido en que se pueden producir los medicamentos son hasta en 3 meses, ¿no? Hay los hospitales que no tienen quirófano y también podemos ver mucha efervescencia en lo que son los hospitales. Por ejemplo, el Hospital Civil de Oaxaca, que muchas veces ha suspendido sus cirugías porque no tiene ni siquiera material anestésico para poder realizar las intervenciones más básicas. O aquí en Puebla, el Hospital General de Tehuacán, que no tenía reactivos y material para sus laboratorios, y llegaron a un punto en que tampoco tenían para darle alimento a sus pacientes, ¿no? O también está la situación de lo que es el paro de la Facultad de Medicina de la UAP, que en un principio inició porque no había plazas para prácticas clínicas, internado y servicio social, y que aunque muchos no lo entiendan así, pues es parte del recorte presupuestal a la salud, ¿no? Ahorita, pues yo creo que lo que más ha resonado como, como proyectos o planes que podrían favorecer la salud pública en México, pues es la prohibición de la comida chatarra en las escuelas y el programa de salud casa por casa, que es lo que más está sonando y que podríamos tomar a punto en esta situación. Suenan muy estupendas, ¿no? Pero creo que van a servir tanto como la chía sirve para adelgazar, pues en nada. Porque requieren de un plan más profundo que realmente nos está atacando, como lo decía anteriormente. Es un proyecto multidisciplinario que no solamente tiene que dirigir el sector salud. En este caso, pues la prohibición de los alimentos chatarras lo dirige la SEP y la cuestión de salud casa por casa lo dirige la Secretaría de Bienestar, ¿sí? Es cierto que la obesidad infantil en México es una urgencia que se debe atacar porque somos el país número 1 con esta afección en el mundo, ¿no? Pero pues no lo podemos simplificar al consumo de los alimentos chatarra. En el país sufrimos algo llamado fenómeno de doble carga, en el cual se muestra una coexistencia entre desnutrición y obesidad, y ambos se dan por la mala nutrición. Dice el Banco de México que el 70% de la población con sobrepeso y obesidad se encuentra en países en desarrollo y países pobres, ¿sí? Y aparte la FAO, pues también señala categóricamente que los alimentos nutritivos son más caros que los envasados. Entonces, las familias deben comprar con menos, más, y esto los vuelve pues más vulnerables a consumir algo que los sacie y no que los nutra, ¿no? Lo único que va a cambiar en este caso es el horario y el lugar donde los van a consumir, porque hasta ahí no creo que pueda haber más. Y en el caso de salud de casa por casa, pues lo que se promete, que se me hace muy noble la situación, es una atención domiciliaria a discapacitados y personas de la tercera edad, para que así eviten su movilidad y mejorar su seguimiento médico. Pero de acuerdo a noticias recabadas y a personal médico y asambleístas y demás que están viendo esta situación un poco más cerca, pues los censos los van recogiendo los siervos de la nación y van realizando una tipo copia de historia clínica que, pues a pesar de que las preguntas parezcan sencillas, pues sí requieren una preparación más o menos básica para poder responderlas con mayor objetividad. Y pues también van de casa en casa prometiendo que les van a llevar medicamentos a la hora que sea, les prometen que les van a llevar aparatos ortopédicos y de eso pues yo soy testigo directo, yo lo he escuchado porque llegaron a censar la casa de un familiar, ¿sí? Y eso suena más a una situación electoral que a una intención de mejorar la atención de la salud en estos grupos tan vulnerables. ¿Qué otras estamos viendo? Pues que en este plan lo está administrando Secretaría del Bienestar y los que están a cargo son los servidores de la nación en lo que respecta al campo, ¿sí? Ahí los que están a cargo de los médicos son los siervos de la nación. No tengo nada contra de ellos, pero quien debería estar al frente de esa situación, pues tendrían que ser sus semejantes con un poco de mayor preparación en este campo para que sí pueda facilitarse de mejor manera. Otra situación que están demandando
¿sí? Los médicos que se han inscrito en este programa, que la mayoría son médicos recién egresados porque buscan un lugar donde trabajar, porque no hay muchos espacios para poder trabajar, pues lo que dicen es que a ellos los están poniendo como voluntarios, no como trabajadores. No se les están dando contratos. Y aparte, no se les da un salario, sino que le dicen que es una ayuda económica. Y también dicen, y se ha demostrado, que, por ejemplo, ellos reciben, si, por ejemplo, las personas, los trabajadores de salud, de un ejemplo, que de Secretaría de Salud Federal ganan 100 pesos, por cada 100 pesos que ganen, los médicos que están en el programa de casa por casa están ganando 30 pesos, ¿sí? O sea, es deplorable el salario. Les están pagando 17,000 pesos al mes y de esos 17,000 pesos, 3,500 son para sus viáticos y aparte no cuentan con seguridad social. Eso está ocasionando que muchos empiecen a desertar desde el principio, ¿sí? Y pues esto no nos trae buenos pronósticos y también nos lleva a una situación donde yo creo que va a fallar por la deserción del personal médico y pues también con más problemas que pueden venir, ¿no? Así que no creo que haya mejorado nada, ni creo que mejore la salud en el país. No son tangibles los hechos. Se sufre más en las zonas rurales, a lo mejor en la ciudad no se nota mucho, pero en las zonas rurales se sufre más y pues aquí no se ha visto ese cambio que ha prometido el gobierno. Sí, creo que a pesar de las discrepancias, una de las coincidencias en este punto es que para mejorar la cuestión de la salud no es, se tiene que trabajar exclusivamente en el sector de la salud, sino es un problema transversal que atraviesa muchas fases y muchas capas de la sociedad mexicana. Hablaban ambos acerca, por ejemplo, de la precariedad, de la precarización existente en los empleos como un gran problema que es común a muchos de los mexicanos y que tiene que revertirse en alguna cuestión. Y en ese sentido, para ir cerrando con nuestro programa, y además pido un poco de brevedad porque se nos acaba el tiempo ya también. Quería hacer una pregunta, doctora Berenice, sobre esta cuestión. Usted hablaba hace rato algo que me parecía muy importante, que para completar una reforma, digamos, pongámoslo en ese nombre, una reforma sustancial en el sistema de salud, hacía falta atacar algunos otros aspectos como una gran reforma, digamos, en el área en la hacienda para fiscalizar, para cambiar los impuestos, que ayudara también, pues, en esta medida a mejorar el sistema de salud. ¿Qué otras áreas de estratégicas se pueden, incluso la cuestión de los impuestos, qué áreas estratégicas se pueden mejorar para mejorar a sí mismo el sistema de salud en México? Mira, primero quiero señalar que me parece que hay que conocer bien la propuesta del modelo de atención de salud, porque ahí queda claro desde el 2020 que lo que se busca es la creación de ambientes saludables y hay un diseño transversal de la política pública. Es cierto lo que dice el doctor Arquímedes de que tienen que intervenir distintas secretarías y por eso cada una tiene una actividad, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Salud. ¿Qué significa tener un ambiente saludable? La gente debe de tener agua potable en su casa, debe de tener condiciones de vivienda adecuadas, tiene que tener acceso a alimento favorable y pláticas, porque la gente se ha acostumbrado a desayunar una Coca-Cola y un pan, que a lo mejor le puede sustituir con agua y otros elementos con el mismo costo. Aquí tenemos en contra todas las empresas transnacionales de venta de estos alimentos. Y yo veo que, aunque es paulatino, pero han servido los sellos y ha servido esta información. Uno cuando acude a los supermercados cada vez observa a mayor número de personas viendo qué tiene, qué contenidos tiene, no solamente la caducidad del producto. Veo a mucha gente haciendo eso y sustituyendo comprar este por este porque no me había dado cuenta que esto no me da ninguna proteína. Eso creo que es bueno y veamos qué pasa también en que en las escuelas les lleven alimentos saludables y las personas estemos más dispuestas a cocinar cuestiones rápidas
que acalentar algo que tiene demasiado sodio. Y evidentemente sí está en puerta que se requieren mayores recursos, pero también entiendo que lo que se ha perseguido es que los que no pagaban impuestos los paguen. Y se ha logrado que varios paguen, pero todavía faltan muchos por pagar. El otro elemento que tenemos también que modificar es en el diseño de la administración. Casi todo nuestro personal se formó en la perspectiva curricular del costo-beneficio. Ir contando cuánto me cuesta y qué me va a beneficiar. Cuánto le puedo dar al sector público y a lo mejor me lo da el sector privado más barata, aunque en el fondo el sector privado siempre busca rentabilidad. Entonces, ahí un elemento que ha estado obstaculizando es cómo viene funcionando el modelo de administración, porque a lo mejor como ejecutivo, como director, tú quieres hacer un cambio, pero los que lo ejecutan no cambian la manera de administrarlo y entonces van obstaculizando todos los aspectos. Quieres eliminar situaciones de corrupción, por ejemplo, pero no vas hacia quienes lo están ejecutando y cómo se hacían las compras y cómo se hacía la entrega, y entonces el problema es más profundo. Yo creo que todo esto tiene que ir caminando mejor si todos nos involucramos y todos demandamos que se vayan haciendo las cosas como se están señalando. Y ahí hay un gran trabajo, porque te digo, le pasa a todas las secretarías. Hubo un cambio nada más del director general, pero los demás siguen haciendo su trabajo igual. Entonces, de esta manera, pues no hay modificaciones sustanciales y ese es un gran reto que tenemos. Ya una vez solucionado esos aspectos, entonces sí tenemos que entrar en el requerimiento de recursos, porque ahorita lo que se ha hecho en los últimos años es redistribuir y mostrar cuánto se gastaba en cosas ineficientes o que no servían a la población en general. Entonces, en esta redistribución, hagámoslo de mejor manera y creo que ahí es donde seguiremos analizando si se logra o si no se logra en el corto plazo, ¿no? Sí, muchas gracias, doctora Berenice. Me ha parecido muy interesante esta última cuestión sobre las relaciones entre las grandes empresas multinacionales y también un poco la obesidad en México. Es algo que no sé si hasta qué punto se ha estudiado, pero que necesariamente tendremos que hacer una reevaluación para pensar en la mejora de la salud de las mexicanas y de los mexicanos, ¿no? Arquímedes, te quiero preguntar también, pido brevedad porque se nos acaba el tiempo. ¿Cuáles son bajo tu consideración o desde tu perspectiva, las principales necesidades de nuestro sistema de salud que deben mejorar actualmente? Bueno, yo creo que son la reestructuración prácticamente de todo el aparato de salud. Hay que subir lo que es el PIB. Hay analistas que dicen que con el 4.5% apoyaríamos medianamente la situación, se dignificaría en el sistema. Hay que redistribuir y optimizar los recursos del sector salud para fortalecer la infraestructura en zonas de riesgo o poco acceso a los servicios de salud. También hay que implementar campañas de comunicación y prevención que consideren las necesidades e intereses de la población, para que de esta manera, pues las personas, los mexicanos se vean incentivados pues a realizar cambios en sus hábitos. También hay que mejorar las condiciones laborales y la percepción de la seguridad de los médicos, y hay que invertir también en investigación y desarrollo científico para poder así desarrollar de manera interna en nuestro país desarrollarlo y aplicarlo, ¿no? Que esa innovación tecnológica se vaya a todos los niveles de la atención. Y también hay que impulsar la formación continua de los profesionales que atienden en el nivel primario para que se tenga así al tanto la innovación médica. Y yo creo que teniendo todo esto solucionado, ahora sí podríamos dirigirnos a la desfragmentación del sistema de salud y así poder llegar a un sistema de salud universal más fuerte. Yo creo que esos son los puntos necesarios. Sí, yo creo que también esa es la tarea del sistema de salud pública mexicana, de alguna manera consolidarse, robustecerse, dignificarse, que es algo que es deseable. Yo creo que
es algo que la experiencia empírica en los distintos países nos ha demostrado que en sociedades más igualitarias, más justas, los sistemas de salud, los sistemas de bienestar funcionan de mejor manera, mientras que en las sociedades más desiguales tiende a haber un funcionamiento pues también más desigual de los sistemas de salud, lo que se traduce en que la población en general es menos sana en las sociedades más desiguales. Y México pues tiene que avanzar necesariamente para mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora, de la clase popular, de las clases populares mexicanas, sí tiene que avanzar necesariamente en mejorar el sistema de salud, cosa que como vimos es una cuestión también en disputa. Agradezco mucho la participación de la doctora Berenice, agradezco mucho también la participación del doctor Arquímedes. Muchas gracias por haber aceptado participar en Lo Marginal en el Centro. Gracias a todos los que nos sintonizan y nos vemos en próximas emisiones de Lo Marginal en el Centro. Buenas noches.